En realidad yo estoy aquí porque en nombre de... Estoy aquí por nada, por casualidad, ¿no? En nombre de Ediciones del Oriente Mediterráneo, que hemos publicado el libro, nos ha llegado un breve texto, bueno, no tan breve, pero sí que creo que lo voy a leer en su totalidad, porque explica lo que la autora, por qué la autora ha hecho este libro y, digamos, el sentimiento que tiene en la actualidad que ha sido publicado en español. Entonces, yo voy a leer ese texto, pero antes voy a hacer la presentación de las dos personas que están aquí en la mesa y que creo que casi todos conocéis, pero yo hablaré de ellos, de Gonzalo, lo digo por proximidad, ¿vale? Gonzalo Fernández Parrilla, que es profesor de la UAM, fue director de la Escuela de Traductores de Toledo desde esos polvos y en estos lodos, es decir, de ahí viene nuestra relación editorial desde hace tantos años, amigo y además autor de un libro de éxito que arrasa, Al sur de Tánger. Seguro que lo conocéis todos. Bien. Ana, he tenido el gusto de conocerla más porque sí que nos hemos visto en otras ocasiones, pero sin ponernos nombre ni esto. Y entonces ella va a participar primero porque le interesa, está muy interesada en literatura marroquí, es especialista, digamos, es profesora de la UAM e investigadora. Y entonces son ellos dos quienes van a conducir o van a hacer una glosa, una lectura desde su punto de vista del libro. Y yo creo que con esto paso a la lectura porque digo que no es muy breve para que no se haga demasiado... creo que se había ido. Para que no se haga demasiado largo. Es Jocelyn Lahavi la que habla y dice: me habría hecho muy feliz participar en persona en la presentación de la traducción española de mi libro, pero sé que mis amigos de Oriente Mediterráneo hablarán de él también, o mejor que yo misma. Van a ser ellos dos quienes lo hagan. Este libro no es una biografía completa, en el sentido de que en él cuento tan solo 2 periodos de mi vida, de alrededor de 10 años cada uno. Si quise escribirlo es porque me parecía que esos 2 periodos muy especiales y muy diferentes podrían interesar y conmover a otras personas que habrían podido vivir experiencias similares a la mía. La primera parte, de unos 10 años, narra mi infancia y adolescencia en Mequínez, en Marruecos. Llegué ahí a los 7 años, en 1950. Durante ese periodo particular de la historia de este país, a caballo entre el final de la época colonial y los inicios de la independencia, 1956. Lo que me importaba era evocar el itinerario de una niña, luego adolescente, atrapada en una situación colonial que no controlaba, pero que instintivamente sentía como anormal. Y sobre todo, frente a un padre al que quería como una niña quiere a su padre, pero que la decepcionaba a medida que descubría sus ideas, que comprendía cada vez mejor sus palabras y cuyo racismo declarado hacia los judíos y los árabes soportaba cada vez menos. Un padre del que más tarde descubriría su oscuro pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía la sensación de que contar esta toma de conciencia podía interesar a otras personas, además de a mí misma. La segunda parte del libro narra los 10 años que mi compañero, el poeta Abdelatif Lahavi, pasó en prisión, pero vistos desde fuera, desde el punto de vista de mujer y de madre. Cuando se menciona la cárcel, lo primero que nos viene a la cabeza es quizá a quienes la sufren. En su sufrimiento lo que se destaca, aunque solo sea porque en Marruecos en aquella época todo empezaba con la tortura y ya se sabe que la tortura puede ser mortal y lo fue realmente. Pero el sufrimiento de los familiares puede ser, aunque de manera diferente, muy profundo también. Sobre todo es un sufrimiento moral, psicológico, al que pueden sumarse problemas materiales. He visto en las familias de los presos con las que me trataba muchas mujeres que de la noche a la mañana se habían quedado sin nada. En esa situación solo se puede contar con la solidaridad, ya sea de la familia o de otros. Y entre las familias nunca faltó la solidaridad. Sin embargo, el sufrimiento más indecible de quienes están fuera es tal vez el de una criatura que no tiene las claves que le permiten comprender y afrontar un encarcelamiento que lo priva de la presencia esencial de un padre. He intentado compartirlo reproduciendo en mi relato algunas de las cartas escritas por mis hijos. Justo para que se hagan una idea de ese problema, mi compañero fue detenido por pura casualidad el día en que mi hijo mayor cumplía 7 años y lo liberaron cuando el chico tenía 16.
Y luego hubo lo que se ha dado en llamar el movimiento de las familias. La detención política no era un fenómeno nuevo en Marruecos, de los años 70. Lo nuevo era que aquellos jóvenes, en el grupo de más de 50 personas juzgado, al mismo tiempo que mi compañero en el juicio de Casablanca en 1973, él, con 29 años, era el mayor. No pertenecían a ningún movimiento político identificado. Hasta ese momento los presos de conciencia podían apoyarse en un partido oficial reconocido, por lo general pertenecían al partido de la oposición, la UNFP, y luego a la USFP socialista. Nuestros prisioneros no, ningún partido los apoyaba. Al contrario, los consideraban unos extremistas, de modo que solo nos tenían a nosotros, sus familias, para dar a conocer sus suertes, sus luchas. Durante aquellos años nació entre las familias de los prisioneros políticos un movimiento que fue un hito. Por primera vez, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, se agruparon, decidieron luchar juntas. Primero para apoyar a su prisionero y luego descubriendo una conciencia colectiva a todos sus prisioneros. Formado inicialmente por un pequeño grupo, este movimiento se fue ampliando a medida que se producían las detenciones. Luego, las experiencias se pasaron de un grupo de familias a otros y durante lo que se ha denominado los años de plomo, estas mujeres supieron levantarse, rebelarse contra la arbitrariedad e imaginar formas de lucha inéditas. Por supuesto, participaron hombres en este movimiento, pero fueron las mujeres de todas las edades las puntas de lanza de aquella lucha, las más decididas, las más activas. Nos llenó de orgullo y me importaba mucho en mi libro contar ese movimiento de las familias. Rendir homenaje a aquellas mujeres, a aquellas madres completamente apolíticas al principio, que hasta tenían miedo de la política que les había arrebatado a sus hijos. Esas madres, en muchos casos analfabetas, que a las puertas de la cárcel supieron de la lucha y de la democracia. Hay que destacar que ese movimiento fue precursor del movimiento de los derechos humanos de Marruecos, pues la primera asociación de auténtica defensa de los derechos humanos se creó en 1979, tras nuestras luchas y con nuestra participación. Reitero una vez más que me habría encantado estar presente, ya que el hecho de que mi relato haya sido traducido al español me ha llenado de alegría. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis editores, Fernando e Inmaculada, así como a mi traductor Antonio y a Miguel, autor del prólogo, que también son desde hace mucho tiempo amigos míos. ¿Por qué digo llenado de alegría? Porque quiero subrayarlo. Abdelatif y yo tenemos una relación muy especial con España. Tanto él como yo la consideramos nuestro país del corazón, aquel en que nos sentimos a gusto, del que nos encanta la cocina, en el que el aire nos resulta ligero, en el que la lengua nos habla, en el que en definitiva nos hubiera gustado vivir. Jocelyne Lahavi. Bueno, y sin más paso la palabra a... Pues no sabemos todavía. Decididlo. Pero yo sí quería decir que esto es una buena cata del tono y del estilo de la autora. Y bueno, pues espero que os haya abierto las ganas y ahora os vamos a animar un poco más a que lo leáis. ¿Quieres tú? Vale, yo puedo empezar, pero Jocelyne a través de Inma ha dicho algunas de las cosas que yo quería destacar, entonces voy a retomar un poco el guante quizás. Igual podemos así ir como de lo más amplio a luego más detalles. Y yo quería señalar de este libro, que es algo que está... Atrás? ¿Se oye? Sí. ¿Hablo más alto? Es algo de lo que quería destacar de lo que aporta este libro y luego también volveré a porque creo además de los motivos más personales que puedan tener Jocelyne Lahavi, porque creo que también es importante y que haya sido traducido al español 20 años después más o menos de que haya sido publicado. Y yo creo que en el texto de Jocelyne estaba una de las claves que a mí me gustaría transmitir de este libro, ¿no? Y es esta idea de... bueno, primero voy a decir que aparte de que me interesa la literatura marroquí, en concreto yo me he centrado en la literatura escrita por mujeres y un poco en la escritura feminista. Y creo que este libro es un ejemplo de esto en el sentido de... que estudiar la literatura desde esta perspectiva nos permite entender esa participación de las mujeres de forma más amplia. Y esto que comentaba Jocelyne, de que cuando hablamos de literatura de cárcel,
solemos centrarnos en la experiencia de las personas que estaban dentro, justamente, y luego, si no, también hay un fragmento que lo muestra muy bien, ¿no? Cómo al final los relatos de las personas que vivieron la cárcel desde fuera, pues también forma parte de esa categoría que solemos definir como literatura de cárcel, ¿no? Porque al final, igual que la literatura de cárcel está totalmente atravesada o estructurada por el espacio de la cárcel, aquellos que lo escriben desde fuera, su relato, y en el caso de Jocelyn al menos esa segunda parte de su obra, está totalmente estructurada, ¿no? Y muestra cómo la vida de las personas que vivían en torno a la cárcel también estaba marcada totalmente por ello. Y además, si introducimos ese componente de género, es también importante destacar que si la mayoría de personas que fueron detenidas en este periodo, que se conoce como los años de plomo en Marruecos, fueron hombres, aunque también hubo algunas mujeres, y también tenemos relatos escritos por ellas que todavía no están traducidos al español, pero esperemos que algún día lo estén, luego igual podemos también mencionarlas. Pero la mayoría de quienes tienen estos relatos y quienes participaron en este movimiento desde fuera fueron las mujeres, quienes lo sostuvieron fueron las mujeres, ¿no? Y como mencionaba Jocelyn, fue una forma, fue una vía de politización para las mujeres, porque aquí se juntaron dos generaciones. Jocelyn se centra más en su propia generación, que era la de las esposas, que ellas sí que eran en general mujeres politizadas, y esto también se ve mucho en la obra de Jocelyn, ¿no? Creo que también este relato hace un repaso de los acontecimientos políticos de la época y un poco cuáles eran las ideas de esa época que les llevaron a la cárcel. Igual puedo parar aquí y luego digo otra cosa. Y leemos una cosa que a mí me fascinó, que son estos detalles que tienen estos editores y de lo que estaba hablando la autora y Ana también ahora, ¿no? Y en la última página del libro dice: este libro, 43º de la colección Letras del Oriente y del Mediterráneo, acabóse de imprimir en diciembre de 2025, 48º aniversario de la muerte de Saïda Menebdey en la cárcel de Casablanca, tras 34 días de huelga de hambre, in memoriam. Entonces es maravilloso que acabe con este broche, porque es una de esas mujeres que estuvieron encarceladas y que además falleció. Y aparece también en el libro su hermana, que además tiene otro libro traducido en esta editorial, que aprovecho para hacer publicidad, magnífico también, El libro de la opresión, que es también como el de Jocelyn, la experiencia de los prisioneros políticos y sus familias, no desde el punto de vista de la pareja, sino de una hermana y una madre sobre todo, ¿no? Y bueno, ahora tengo que entonar un mea culpa. Porque estoy aquí en mi condición de director de una de las colecciones de esta editorial, Memorias del Mediterráneo, y también, como Ana, por mi dedicación a la literatura y la cultura de Marruecos. Y hace unos meses, Fernando Inmaculada me propusieron publicar ese Marruecos que fue el mío en la colección de Memorias del Mediterráneo. Y lo estuve pensando y lo estuve dudando y dije que no al final. Y me arrepiento mucho, porque es un libro magnífico. Y me arrepiento mucho por cosas que he leído dentro del propio libro, que tienen que ver con la marginación que sintió la autora, por ejemplo, en un momento por parte de las otras parejas de presos políticos, prisioneros y familias, por no ser marroquí. Y bueno, pues ella habla de niña, era mi Marruecos, era mi país, ¿no? Y entonces esta es una de esas heridas que duelen, ¿no? Cuando llega a ser uno marroquí, siendo sus hijos, habiendo vivido toda su vida desde los 7 años en ese país o de cualquier lugar, ¿no? Entonces, pues yo, uno de los motivos que aduje para no
publicarlo es que hasta ese momento la colección había estado dedicada a autores árabes que escribían sobre todo en árabe y alguna vez en francés, y que entonces pues no lo acababa de ver. Hoy en día diría, no lo había leído. Si lo hubiera leído probablemente hubiera dicho que sí. Y hoy en día pues hubiera dicho que sí a la primera. Hay algo que tiene que ver también con el pasado, y es que esta colección de Memorias del Mediterráneo y nuestra colaboración y amistad viene de los tiempos de la refundación de la Escuela de Traductores de Toledo, cuando hubo ahí un proyecto europeo que se llamaba Memorias del Mediterráneo para, a través de este tipo de textos de corte autobiográfico, crear cierta empatía en los lectores europeos con las personas de la otra orilla del Mediterráneo, ¿no? Y a raíz de eso, pues se crearon colecciones o editoriales asumieron la labor de traducir textos de este tipo del árabe a varias lenguas europeas. Y en un momento dado, Fernando e Inmaculada me propusieron también publicar en esa colección de Memorias del Mediterráneo el libro de memorias de Abdelatif Lavi, Fez es un espejo. Pero en un momento, yo dije que sí, por supuesto, pero en un momento dado, Lavi se echó para atrás, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque por lo de siempre. Me temo que por lo de siempre. Porque en la Escuela de Traductores de Toledo y en Memorias del Mediterráneo estaba vinculada a la Escuela de Traductores de Toledo, había veces que había actividades que tenían que ver pues con Israel, y el sector duro y militante de la inteligencia de los intelectuales árabes estaban y siguen estando en contra de la normalización, y entonces algún problema o algún episodio que hubo en Toledo en aquellos años, más de uno, tiene que ver con esas tensiones políticas, y yo creo que fue por eso por lo que Lavi prefirió no estar en esa colección, y a mí me dolió, y puede que también ese sea otro elemento que me llevara a no incluir este libro magnífico de ese Marruecos, que fue el mío y también el mío, porque he de decir una cosa antes de darte la palabra a ti, que he tenido la fortuna en mi vida de conocer a Lavi y sobre todo a muchos de las personas más jóvenes que él, que tenía 29, que estuvieron en esos años en la cárcel. Y es una generación magnífica que me han honrado muchos de ellos con su amistad. Es que yo iba a entonar otro mea culpa cuando has empezado así, porque que es un poco parecido al tuyo, porque cuando yo hice mi tesis, que hablo sobre la escritura de cárcel de las mujeres en Marruecos, a mí me habían hablado de este libro una compañera también, Laura Casielles, que ha trabajado mucho sobre todo sobre Abdelatif Lavi. Le ha traducido. Y ha publicado un libro sobre la revista Souffle en Farce. Y entonces yo decidí que como mi tesis era sobre escritura y feminismo en Marruecos, no iba a incluir a Jocelyn Lavi porque era francesa. ¿No fue por mi influencia? No. Es que fue mi director de tesis, pues alguien no lo sabía. Pero creo que, y leyendo después, claro, antes de empezar la tesis no la había leído, y después ahora estoy haciendo otro proyecto centrado solo en escritura de cárcel en Marruecos de mujeres, y aquí ahora sí estoy incluyendo a Jocelyn Lavi, todos aprendemos, y creo que justamente también ahora releyendo a Jocelyn, creo que justamente esta es una de las cosas o de los elementos distintivos también que tiene su obra, ¿no? Esas complejidades, esas áreas grises que nos gustan tanto también, ¿no? De cómo durante, bueno, ella en esa primera parte, ahora yendo un poco hacia la primera parte del libro, donde habla de su vida en el Marruecos, en los últimos años del Marruecos colonial, ¿no? Ella también, o tal y como lo narra en el libro, porque en el libro es una de las cosas que a mí me parece también más interesante, es que esa primera parte de su infancia está narrada en tercera persona, ¿no? Como una forma de distanciamiento, mientras que luego cuando pasa su vida con Abdelatif está ya narrado en primera persona. Y se ve muy bien, o al menos así lo percibo yo, ¿no? Cómo
esa primera llegada a Marruecos está un poco más contagiada como de ciertos tintes que igual podríamos decir casi orientalistas, ¿no? La fascinación, lo exótico, ella va como aceptando y siguiendo esos comentarios que hace su padre discriminatorios sobre todo hacia los judíos y los árabes que vivían en Marruecos, ¿no? Reproduciendo esos discursos coloniales de no, los franceses tenemos derecho a estar aquí porque hemos venido a civilizarlos, ¿no? Como siguiendo todo el ideario colonial, pero después ella va viendo esas zonas grises, esas complejidades, de repente tiene compañeras de escuela que son judías, hasta tal punto que acaba casándose con un marroquí, ¿no? Y creo que igual que ella va viendo esas complejidades, ¿no? Y habla de cómo esos otros o esas personas que le habían hecho ver que eran los otros luego no eran tan otros y eran mucho más cercanos a ella de lo que podía parecer. También luego está esta otra parte, ¿no? Cómo ella se siente excluida, cómo no se siente legitimada de participar en esos debates políticos por el hecho de ser francesa y por el hecho de ser mujer también, ¿no? Hay una cosa ahí como de estar en la retaguardia, habla ella en algún momento, ¿no? De cómo digamos que las grandes discusiones las seguían teniendo ellos, ¿no? Y ellas bueno, pues tenían también que ocuparse de otras actividades, y los relatos que escriben las mujeres del movimiento de familias muestran también esas zonas grises de nuevo, ¿no? Y ella antes había tenido ya una visión de ser francesa de Marruecos, ¿no? Que son distintos de los de Francia, que ya había también ahí otro proceso de discriminación, los francawis se llaman. Sí, cuando ella vuelven por primera vez a Francia, que eso a mí también me recuerda, ¿no? Como que aquí ahora sí que estamos intentando ver o deshacer estos marcos nacionales, ¿no? Entendemos cuando hay procesos de inmigración, habremos oído, porque seguramente todos aquí conozcamos personas, ¿no? Que vienen de otros países, cuando vuelven a sus casas, luego esta idea de que no se sienten ya ni de aquí ni de allí, pero en este caso también ocurre, ¿no? Aquí, lo que pasa que aquí digamos que a ver, ¿cómo los podríamos describir? Hay ese desequilibrio, ¿no? Ellos son colonos pobres también, que eso es otro tema, ¿no? Como cuando eres una familia que en Europa no podías, digamos, ascender socialmente, muchas veces la forma de ascender era trasladarte hacia el otro lado y luego cuando vuelves... Con el coche americano. Con el coche americano. No, es que tú me da culpa, me ha evocado el mío y luego he llegado hasta esto, del ser francés. Pues bueno, podemos ir cerrando ya la parte esta colonial. Yo creo que es maravilloso cómo va tomando conciencia ella de la situación, de lo que significa ser francés en Marruecos en esos momentos, de cómo empieza a enterarse de la actividad política de los nacionalistas, cómo empieza a enterarse del racismo institucional y sobre todo el desarrollo de la relación con el padre. Es impresionante, bueno, cómo va tomando conciencia, cómo lo va contando, ¿no? Es una de las partes más impresionantes del libro, ¿no? Descubrir que tu padre es lo que era, no lo voy a decir. A ver, yo creo que tenía marcada una cita de esa, que no es la carta, y creo que no desvela... A ver, igual esto se puede leer porque... Bueno, mientras... Vale, sí, lo tengo, que es un poco corta porque aquí también entran en juego las relaciones familiares, ¿no? Y cómo alguien que ha sido tu ídolo durante toda tu infancia, pues cuando creces desmitificas, y luego encima cuando descubres... verdades, historias del pasado familiar, pues de nuevo estas complejidades, ¿no? Y estas zonas grises. Y entonces cuando ella se entera de esto que nos vamos a contar, pues su madre, la madre de Jocelyn, intenta un poco justificar al padre, ¿no? Diciendo, bueno, pero él en realidad no era tan malo. Y ella dice, no tan malo. Presiente, aquí está hablando en tercera persona, o sea, pero es sobre Jocelyn. Presiente que el problema está en otra parte, que no se trata ni de la bondad ni de la maldad de un hombre, sino de la adhesión a una idea que puede hacer bascular al más dulce de los padres, aquel que siempre sabrá acariciar la cabeza de su hijo con esa misma mano. ¿Y tú, mamá, qué hiciste tú en medio de todo esto?
pues con todo ese trasfondo va un día y le dice al padre, me voy a casar con un marroquí. Y no un marroquí cualquiera. Y no un marroquí cualquiera, ¿no? Y entonces vamos a pasar, yo creo, si te parece, a la segunda parte, ese Marruecos que hace que su pareja y tantos otros y tantas otras acaben como prisioneros políticos, ¿no? Algo que dice muy bien contado que era algo nuevo en el vocabulario, no existía el concepto siquiera en Marruecos, dice, de repente éramos o eran prisioneros políticos, ¿no? Y yo creo que en 5 o 10 líneas resume perfectamente lo que era Marruecos en ese momento. Y empieza refiriéndose a lo que estos intelectuales, activistas políticos en su mayoría, pues tenían en la cabeza, ¿no? Sueños, por lo demás tan legítimos a la vista de la pobreza creciente, la miseria rural, la proliferación del chabolismo, el insolente enriquecimiento de una clase de nuevos ricos incultos y sin escrúpulos, la corrupción en todos los estamentos de un régimen cada vez más basado sobre el terror policial, un régimen sacudido el año anterior por un intento de golpe de Estado, inesperadamente ejecutado por el indefectible pilar que hasta entonces parecía ser el ejército. Yo creo que está ahí condensado todo. También había marcado. Pues hemos marcado los mismos, eso es buena señal. Y sobre esta generación también yo quería mencionar, como hemos también hablado de Saida Mennebji, hemos hablado también de los hombres que están encarcelados y de esa solidaridad que se mencionaba también en las palabras de Jocelyn. Creo que otra de los elementos más interesantes o que a mí más me llaman de estos relatos es esa parte colectiva, ¿no? Como en todos ellos, y en el caso de las mujeres aparecen muchas mujeres, ¿no? Cómo se menciona esas otras mujeres con las que tejieron amistad, y entonces pues así también conocemos lo que pasó con personas como Abraham Serfati y su hermana Evelyn Serfati, que fue detenida y torturada también por no querer dar información sobre el paradero de su hermano. Habla de Khadija Mennebji, la hermana de Saida Mennebji, que también es su relato el que está también publicado en esta editorial. Habla de la muerte de Saida Mennebji, ¿no? Entonces se va tejiendo también ese relato colectivo y se va mostrando esa solidaridad, aunque y en el caso de las mujeres es interesante ver cómo se quiere poner siempre sobre la mesa esa idea de colectividad, de solidaridad entre ellas, ¿no? Cómo se van ayudando y van tejiendo ese movimiento, pero cómo luego por culpa, o así lo cuenta ella, ¿no? De las luchas políticas que había entre sus maridos, entre las personas que estaban encarceladas, también esas divisiones las acaban dividiendo a ellas, ¿no? Estaba pensando en cosas y es otro libro en esta editorial de Labi, además de Fez un espejo al que me he referido antes, El camino de las ordalías, que es, digamos, la otra parte del espejo de este libro, o de la mitad de este libro, porque son, bueno, no, es la salida de la cárcel, ¿no? Sí. Es la salida de la cárcel, bueno. Pero recuerda muchas cosas de la cárcel. Está escrito nada más salir de la cárcel y volver a la vida. Y hay un momento que dice que una de las características de su vida, los muchos años que estuvieron en la cárcel, era que se reían a carcajadas, que era como una especie de higiene que tenían, ¿no? El reírse. Y por el otro lado, en este libro, cuenta la persona que va y tiene 10 minutos a la semana para ver en un locutorio horroroso, lleno de gente chillando con barrotes de hierro, a su pareja en este caso. Entonces, pese a esas circunstancias tan duras, por un lado, la risa como una manera de seguir vivos, y del otro una carta que seguro que tú también has marcado, que voy a leer ahora, que es lo que mantiene, ¿ya? Con vida a la gente, con esperanza, ¿no? Que me parece que también es
una de esas rasgos característicos de esta generación. Y escribe después de una de esas visitas de 10 minutos en el locutorio de una de las cárceles por las que pasó: no me sacié de ti, de tus ojos, de tu voz, eres mi pan cotidiano, con razón me muero de hambre. Esta tarde me siento un poco loca, tengo ganas de estrecharme contra ti y besarte los dedos, tengo ganas de escuchar cómo me hablas, de mirarte sin decir nada, solo por la felicidad de estar cerca de ti. Sí, es duro, pero desde ahora sabemos lo que es la vida, lo que es el amor, lo que es luchar. Sabemos las palabras esenciales, lo importante. Maravilloso. No, y esto era algo también, ¿no?, de lo que igual no se hablaba tanto, pero ella también lo menciona en el libro, ¿no?, de cómo esas mujeres que se reunían, además de esa solidaridad, de empezar también a reflexionar sobre su situación como mujeres en la sociedad, más allá de esta lucha concreta. Ahora no recuerdo exactamente cómo lo expresa, lo tenía por ahí marcado, ¿no?, pero habla de... no es la insatisfacción, habla de que no se atrevían a mencionar o que no hablaban de su insatisfacción, que al final estaban hablando de esa falta de contacto, ¿no? Y también expresar y verbalizar ese amor robado de alguna manera, ¿no?, que es también lo que reflejan esas cartas entre ellos. Luego si lo encuentro, que lo tenía marcado por aquí, pero... No, yo lo que quería decir también de ese relato colectivo es que otras voces también que están en estos relatos, y en concreto en el de Jocelyn, a través de las cartas de los hijos, es también cómo toda esta situación afectó a las infancias. ¿No? Que en otro tipo de relatos quizás más individualistas no aparece tan reflejado, ¿no? Pero al final aquí, como ella escribe como activista, como esposa y como madre también, ella todo el rato está muy presente también sus hijos, cómo esto afectó a sus hijos. En esto coinciden también Jadilla y Jocelyn, ¿no? Cuentan hasta qué punto incluso sus hijas pequeñas enfermaron por la situación que estaban viviendo, ¿no? Por esa ausencia del padre, porque en ocasiones las madres también eran detenidas durante unos días y esa situación de incertidumbre lo que causaba en las infancias, y las cartas de los niños al padre son tiernísimas. Pues yo creo que vamos a ir terminando un poco para daros a vosotros la palabra también, si queréis preguntar algo los editores, pero un par de cosas más. La primera, una de las hijas se llama Kots. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante para ellos y que sigue siendo muy importante, que significa, es una de las maneras de referirse a Jerusalén, ¿no? Kots es una alusión directa a Palestina y para ellos es una cuestión que era y sigue siendo muy importante. Y probablemente uno de los motivos que, digamos, acabó con la paciencia del régimen tiene que ver con esto. Lahavi y muchos de los que estuvieron en la cárcel con él, él dirigió una revista del año 66 al 72, que ya he mencionado cuando entró en la cárcel, que en francés se llamaba La Souffle, empezó en francés, luego se dieron cuenta en un proceso de autocrítica que no podían, digamos, encabezar la vanguardia política e intelectual sin tomar en consideración la lengua árabe en Marruecos en ese momento, y publican otra revista homónima en árabe, Anfas, y en Anfas se publicó un artículo muy atrevido en el año 72, después de 2 golpes de Estado, que se titulaba ni más ni menos que Una nueva Palestina en el Sáhara. Sí, no, bueno, creo que también, si vamos a ir cerrando, cuando estábamos también hablando un poco de cómo íbamos, o de algunos elementos que no queríamos dejarnos, también creemos que es importante, o por qué leer también ahora a Jocelyn, ¿no? O otros relatos de cárcel de Marruecos, porque tampoco queremos, aunque esto narra unos hechos que tuvieron lugar en los años 70, 80, y recordar también que esa defensa de Palestina y
y en concreto esa defensa de la autodeterminación del Sáhara en ese momento fue uno de los motivos que los llevó a la cárcel, no queríamos dejar de recordar que aparte de Palestina, que ha sido mencionada, sigue habiendo, el otro día ponía Bea, ¿no?, que luego brindaremos por las personas que siguen estando encarceladas, pero en Marruecos también sigue habiendo personas que han sido encarceladas hace poco por de nuevo participar en movilizaciones sociales, activistas feministas que han sido encarceladas también por exponer en las redes sociales mensajes irreverentes, vamos a llamarlo. Bueno, Alá es lesbiana. Dios es lesbiana. Dios es lesbiana. Pero en la camiseta no ponía Alá. Bueno, pero Alá es Dios en árabe. Ah, bueno, este es otro tema. También ha sido encarcelada, ¿no?, por esta cuestión, Ibtisam Lashgar. Entonces no queríamos dejar de recordar que esto no es algo de los años 70, que sigue ocurriendo hoy en día. Y la otra cosa, que también la hemos mencionado, reivindicar que igual que se han traducido, ¿no?, que por eso la importancia que tiene que este libro sea publicado al español es porque estos relatos de voces femeninas que nos llegan o que hemos traducido al español siempre han tenido también esas reminiscencias orientalistas. No sé si habéis tenido ocasión de ver algunas de las portadas de obras de autoras marroquíes traducidas al español, es un ejercicio bastante interesante. Entonces, que se traduzcan este tipo de relatos como el de Khadija Mennebhi, bueno, creo que también para conocer esa parte de la historia de Marruecos es esencial, pero desde aquí también una llamada a que traduzcamos a las autoras que vivieron la cárcel desde dentro, como Saïda Mennebhi o Fatna El Bouy, sobre todo, que son dos relatos, uno poético y otro narrativo, esenciales también de una fuerza. Bueno, yo es que soy muy fan de Saïda Mennebhi además, pero eso es otro tema. A ver si lo escuchan los editores. La hermana de Khadija Mennebhi. Eso, nada más. Que ojalá leerla en español. Ojalá. También.